Buenas tardes, hoy estamos celebrando el Día del Padre y para empezar me gustaría ver las manos de los padres levantadas. ¿Cuántos padres tenemos en sala? Ok, muchas gracias, un aplauso para ellos. Bueno, si les digo a los hijos que levanten la mano, pues todos somos hijos, ¿no? Entonces hoy el Señor me concede el privilegio de estar con ustedes. Le damos gracias al hermano Cristian que hizo una presentación como bien avanzada de mí. Lo único que puedo decir es por la gracia del Señor soy lo que soy, ¿sí? Y hoy traigo un tema que lo titulé Herederos. En realidad es una historia que tiene que ver conmigo, ¿no? Cuando yo entendí qué significaba ser heredero de Cristo. Y yo creo que esta palabra la necesitamos y es una palabra que en especial acá hay personas que la necesitan. Bueno, entonces vamos al texto, Gálatas 3, 28 y 29. Voy a hacer una oración antes para entrar, por favor. Les pido que también ustedes dispongan. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por este tiempo, por este momento. Padre, acá está el fruto de tu aflicción y yo te pido hoy, Señor, que nos des palabra de sabios para saber hablar palabras al cansado. Señor, que nos des oídos de sabios para entender como los sabios, Señor. Y yo pido sabiduría, entendimiento, ciencia, para transmitir lo que tú quieres, Señor. Padre, tú los conoces, tú sabes todo de ellos. Yo te ruego, Señor, que les hables, que los alientes, que los bendiga y que ellos tengan un corazón para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el texto nos dice en Gálatas 3, 28 y 29 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Y si sois de quién? Y si sois de Cristo, son herederos, descendencia de Abraham según la promesa. Bueno, este texto es bien interesante porque en la época pues habían conceptos que solo el Señor era para los judíos y que los griegos pues no deberían estar por allí, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo estaba diciendo, no consiste en eso, no consiste en nacionalidad o no consiste en religión, no consiste ni siquiera que es solo para hombres, porque pues también en la época las mujeres pues nada que ver allí, no consiste en eso. Si ustedes son de Cristo, ustedes son uno con Cristo. Dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán uno. Esa relación de esposo con esposa es una relación muy similar a la relación con Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, somos uno en Él. Y esto es una bendición. Nos dice, entonces soy descendencia de Abraham. Bueno, y para esto yo me voy a basar en Deuteronomio 30, 19 para entender más o menos en qué consiste esto. Abraham, ¿quién es? De pronto todos lo conocen, de pronto no. Dice la palabra que Abraham le creyó al Señor. Le creyó al Señor. O sea, que decidió, que dijo, esto que él habla es la verdad. Y por creerle al Señor le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y entonces, al creerle al Señor, el Señor le dice a Abraham, ¿sabes una cosa? Voy a hacer de ti una nación grande. Y cuando dice nación, la nación es la sumatoria de familias. Le estaba diciendo, voy a hacer de ti una familia numerosa. Y te voy a decir otra cosa, Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y obviamente yo les dije que esto tenía que ver conmigo, ¿no? Y cuando yo llego a este texto, el Señor me dio la misión de mi vida. Pero cuando la entendí, no era fácil.
Porque la misión es que yo tengo que bendecir a todas las personas que me rodean. Y entonces utilizo Deuteronomio 30:19 y dice así el texto: al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Subrayen: escoge tú o escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en este texto encuentro algo bien interesante, que el Señor iguala a la bendición con la vida y a la maldición con la muerte. Pero además nos da otro secreto, que Él no va a obligar a nadie, que tú decides qué quieres escoger. O sea que en ese momento yo estaba confrontado ¿a qué? A escoger la bendición. Y el Señor se hizo llamar la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces me puse a entender esa palabra bendición. ¿Qué es esa palabra bendición? Y la palabra bendición no es otra cosa que la acción que proviene del bien. Y la palabra maldición no es otra cosa que la acción que proviene del mal. Entonces el Señor nos está diciendo: si ustedes son de Cristo, son herederos de una promesa. Y acá ya empieza a entrar una promesa. Uno, las promesas de Abraham también son de ustedes. ¿Qué más podemos decir acá? Dice la palabra que si tú crees en Cristo, en Juan 1:9 dice: y a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por un acto de Dios. A los que decidieron creer en Él, les dio la potestad. Y vuelve la palabra: usted escoge. Somos nosotros los que decidimos. El Señor no obliga, pero dice la palabra que Él no quiere que se pierda nadie. Él no quiere que se pierda ninguno. Entonces, al escoger la vida, empezamos a ver que hay una herencia. Yo les quiero hablar hoy de esa herencia. Pero primero quiero que ustedes entiendan qué es la palabra herencia. La palabra herencia significa, esa palabra la encontré en el hebreo, significa una posesión con derechos y obligaciones, un patrimonio de gran estima. Y un heredero es una persona que por la ley o por testamento representa al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Un heredero es toda persona que por ley o por testamento representa al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Dice por allá en Hebreos capítulo 9 que era necesario que el testador, o sea Cristo, muriera para que llegara un testamento a sus hijos. Y Él fue a la cruz. Él tomó esa maldición que nos estaba poniendo el texto de Deuteronomio 30. He aquí la bendición, la maldición. Él dice: hey, yo tomo la maldición. Yo me hago maldición por ustedes porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado, ¿en qué? En un madero. Yo tomo esa maldición para que ustedes hereden la bendición. Amén. Y primera de Juan capítulo 2 del 5 al 6 dice: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y uno de estos dos textos, ¿para qué los uno? Para ver la responsabilidad que tenemos con la herencia. Dice que es una posesión con derechos y con obligaciones, que nosotros estamos representando ¿a quién? A Cristo, que murió, pero que también resucitó, y que hoy está sentado por nosotros a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que se acerca a Él.
Es otro texto hermoso que me gusta. ¿Por qué? Porque dice a todo aquel que se acerca. Si no me acerco, ¿qué pasa? Hay una necesidad, hay una obligación, pero también hay un derecho. El Señor te permite que disfrutar de sus bendiciones. Salmo 127:3 dice acá: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son ¿quién? Y les decía comenzando, levanten la mano todos los hijos. ¿Acá hay hijos de alguien? Levanten la mano, por favor. Ahí sí no se me escapa ninguno, porque usted me puede decir no soy padre, pero ninguno me puede decir no soy hijo de alguien. Y tú eres hijo de alguien. Y ese alguien, el Señor le dio una herencia. Y esa herencia eres tú. Y el Señor le dice a ese alguien que tú eres de gran estima. Que eres de gran estima. Y la batalla va a estar allí. Si tú lo decides creer o no, como hijo. Porque a través de ciertas consejerías me doy cuenta que hay personas que no creen esto. La palabra me enseña también que el Señor se presentó ante los fariseos y les dijo: ¿saben una cosa? Yo he venido a buscar enfermos porque los enfermos son los que necesitan médico. Los sanos no. Y se refería a todo ser humano que cree que depende de Él. Yo lo necesito todos los días. Y empecé a entrar en el camino de ser padre. Herencia de Jehová son los hijos. Eso ya me lleva a verme como padre también, como hijo, pero como padre. Y yo quiero que estén conmigo en este tiempo, porque acá el Señor me ha venido tocando fuertemente. Abraham le dijo: haré de ti una nación, una familia numerosa. Automáticamente le dijo: tú serás un padre. Y recuerda una cosa: tus hijos son de gran estima para mí. Tus hijos. No depende de cómo son. Son de gran estima para mí y te los entrego a ti. ¿Qué significa la palabra padre? La palabra padre significa, esta está en el griego. ¿Ve que ya nos movemos en diferentes idiomas? Oh, gloria a Dios. Gracias al pastor por el Instituto Bíblico. Amén. Dice que la palabra padre significa alguien que imparte vida. Alguien que imparte vida. Alguien que está comprometido con esta vida. Alguien que transmite un potencial. Y esa palabra viene de la raíz que significa alguien que alimenta, protege y sostiene. Y yo le decía, hay muchas personas que de pronto conocieron un padre solo porque impartió vida. Impartió y se fue. Y yo le decía al Señor en medio de la oración: ¿y esas personas qué? Porque no todos están jugando a lo mismo. No todos crecieron con un papá honesto, responsable, que se preocupaba por usted, por las mañanas se levantaba, oraba por usted, los ayudaba. No. A mí lo que me enseña la vida es algo totalmente diferente, porque de allí me sacó el Señor. Yo sigo necesitando el Señor, pero yo era un enfermo que estaba destruyendo mi propia casa. Y se puede decir que soy el primero de la familia cristiano, varón, de mi familia principal, ¿no? Tengo un hijo de 31 años, el cual engendré, compartí con él 6 años y después los afanes de ese mundo.
tengo que viajar, tengo que hacer dinero, tengo que moverme, yo tengo que desarrollarme como profesional, lo abandoné. Y para venir acá delante de ustedes, volví a hablar con él, ya nosotros tenemos una buena relación y yo le dije, ¿a qué no adivina? El Señor me puso a predicarle a la iglesia. ¿Y sabe cuál es el tema? Y me dijo, ¿cuál? Padre. Tengo que hablar del Día del Padre. Y soltó la risa. Y empezó a ministrarme él, empezó a decirme, no, sí, yo entiendo cosas que pasaron. Afortunadamente, me dijo, te va a ir bien, porque yo he visto tu cambio, porque yo he visto tu compromiso. Y no sabe cómo me ayudó esa palabra de parte de él. Pero también he visto a través de las consejerías cosas fuertes. Una vez una niña me pidió una consejería y me dijo, no puedo más. Y lloraba mucho. ¿Qué pasó? Le vi a mi papá el celular y mi papá le es desleal a mi mamá. Duro, ¿no? Perdió la confianza en ese padre. No todos han tenido el privilegio de muchas personas de crecer en hogares cristianos. Mi segunda hija, cuando tenía 4 o 5 añitos, 4 años, en ese momento me convertí como cristiano. O sea que tuvo una etapa donde papá no era cristiano. Y papá no cristiano, ¿sabe qué hacía? Generalmente huía, porque yo tenía vicios y no estaba en la casa. Me iba de viaje, lejos, dejaba a mi esposa sola con ella. 1 año y medio fue lo más largo que la dejé sola. Mientras Daniela tenía 6 meses, llegué casi a los 2 años de ella. Y huía. Y el Señor llega y dice, los enfermos son los que necesitan médico. De pronto esa es tu historia. Papá que huye, que te abandona, o simplemente que no está allí, o simplemente otros, el padre murió. Y hoy no pueden de pronto tener esta imagen. Y el Señor dice, venid a mí el cansado, que yo os haré descansar. El Señor nos recibe como padres, como Padre que es para sanar nuestras heridas. Y aquí dice la palabra en Mateo 18, 6, 7, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. De allí me sacó el Señor. Hoy yo soy testigo que el Señor transforma vidas. De allí me sacó el Señor. Y acá hay personas que conocían mi vida anterior y lo saben. Hay el que haga tropezar a un niño. Hay de nosotros que hagamos un daño a la fe de un niño. El padre tiene responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad. Los hijos identifican cuando el papá tiene los ojos llenos de adulterio, de inmoralidad. Todo eso les da inseguridad. Nosotros los hacemos tropezar cuando venimos y decimos no hay que hablar mal de nadie, pero nosotros hablamos mal de la gente. Cuando no somos coherentes, estamos dañando la fe de nuestros hijos. El padre tiene responsabilidades. Principalmente entendí que tiene 2 grandes responsabilidades. Una, ser sacerdote, y la segunda, comportarse como un rey.
Un sacerdote es aquel que da ofrendas, es una persona apta para dar ofrendas en favor de otro, o sea, es un intercesor. Un padre es un intercesor. Pero hoy yo también les digo a los hijos, si ustedes son de Cristo, ustedes también son intercesores. Por mí oró alguien, por mí lloró alguien, y por esa intercesión yo pude abrir los ojos al Señor y hoy le sirvo a Él. Antes le servía a las tinieblas, antes estaba hundido, pero alguien intercedía por mí. Y yo les digo, iglesia, el poder de la intercesión. Yo no sé qué pensará mi esposa, pero al igual que yo sé que ella ya había dado todo por perdido. No teníamos nada. Pero el padre tiene la obligación sacerdotal de interceder por sus hijos. También tiene la obligación, dice en Deuteronomio 6:7, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando el Señor llega a mí, 3 años después aproximadamente nace mi tercer hijo. Y con él y con la ayuda del Señor he tratado de día y de noche estar también allí, no solo en la oración, en la palabra. Yo sé que algo sí saben mis hijos hoy, que su papá ora. Pero al igual que yo, ellos tienen que tomar una decisión. Pero el Señor me ha prometido en Isaías 59 que el mismo espíritu que mora en mí estará en mis hijos y en los hijos de ellos. Hoy ya tengo 2 nietos. Rápido, ¿no? Y yo tan joven. Pero les digo a ustedes, la mejor universidad que he tenido para poder tener compasión, misericordia con ustedes, es mi propia familia. Porque el Señor lo dice: si tu padre no se compadeciere de ti, tranquilo, yo me compadezco. Lo que da una verdad allí, un padre se compadece de sus hijos. De pronto los demás pueden decir lo que quieran, pero un padre se compadece de sus hijos. Y si ustedes son padres, eso es lo que el Señor espera, y yo también. También decía que un padre tiene que cumplir la función de rey. De rey. Y cuando usted va a una monarquía, el éxito de una monarquía, ¿dónde está? En la calidad de vida que usted le da a su pueblo. ¿En la qué? Calidad de vida. Y dice la palabra en el libro de Nahum 2:11, dice: el león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahoga para sus leonas, y llena de presa sus cavernas. Y cuando yo analizo la historia del león, porque el Señor se llama el león de la tribu de Judá, empiezo a analizarlo socialmente. Y el león cumple una función bien importante. Una, cuidar y proteger el territorio para que el león nómada no entre a destruir a sus cachorros y a llevarse a sus leonas. Dice también en Proverbios 30:30, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Por nada. Este león saca fuerzas de la debilidad y se hace fuerte en batalla. Y me acordaba en el Edén a Adán, cuando el Señor le dice que lo pongo en el Edén y le dio 2 funciones: cuidar y labrar el Edén. El león me muestra esa simbología, porque el león cuida su territorio. Adán tenía que cuidar la intimidad con Dios. Esa era la función. Tú tienes que cuidar la intimidad, pero también tienes que labrar la intimidad. Y ahí están las 2 funciones sacerdotales y las funciones de rey. Hoy yo le hablo a los padres, pero también le hablo a las madres. Un padre saca fuerza de la debilidad, se hace fuerte en batalla, y ustedes van a empezar a ver a sus padres, de pronto ancianos, con canas. A lo mejor se ven muy bien vestidos,
Pero yo cuando veo a un anciano, yo sé que es un hombre que tiene heridas. Y un día el Señor me va a permitir ver las heridas que hay en esos hombres que luchan por su familia. Y que el Señor los ha levantado. La tercera promesa que yo encontré de herencia, que es la más importante, está en Gálatas 3:14, que dice: creyendo en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viene a mí para recibir la promesa del Espíritu mediante la fe, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Cuando yo los veo a ustedes, ustedes saben que antes de yo convertirme en cristiano, visitaban iglesias. Y tenía una necesidad en mí de que alguien me hablara al corazón algo. Generalmente yo iba a una iglesia a que me dijeran que mi forma de actuar era buena. En algunas no me decían nada, pero yo como entraba, salía de la misma forma, no pasaba nada en mí. Y recuerdo en diciembre del año 2003, 3 meses después de que el Señor me llevó a una iglesia y me dio una palabra precisa. Ese día me dijo por qué mi vida era un desastre, por qué mi vida era un fracaso y hacia dónde estaba llevando a mi esposa y hacia dónde estaba llevando a mis hijos. Pasaron 3 meses, estaba confrontado ese mismo día. Llegué a casa de mi padre y mi padre hizo una súplica. César, si usted se quiere divorciar, ¿qué le puedo decir yo? Sepárese. Pero yo le suplico por esa niña. Yo no quiero otro hijo que sufra. Mi papá no era cristiano, pero me hizo una súplica. Con mi papá yo salí a tomar, pero mi papá me hizo una súplica. Te pido que tomes cuidado. Él me suplicó 2 cosas. Estudie, porque dinero usted lo puede hacer a cualquier momento. Es mejor hacer dinero con un título que sin un título. Estudie, hijo, no se quede allá. 17 años yo ya me había ido a buscar la vida y me estaba gustando el dinero. Véngase, yo lo ayudo, pero estudie. Eso me lo suplicaba. Usted tiene que ser mejor. Y me suplicó lo de mi familia. El Señor, ese día, yo le oré en la amargura de mi corazón porque tenía la palabra de mi papá que me decía: se lo suplico, cuide esos niños. Y el Señor me habló al corazón y me dio la promesa: César, tú no has podido cambiar porque te falta el Espíritu Santo. Porque has escuchado sin fe y no has podido entrar en mi reposo. Vas a seguir huyendo sin encontrar reposo. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Y esta es la más grande promesa que el Señor a nosotros nos da hoy. El Espíritu Santo. No sé quién eres como padre, ni siquiera sé quién eres como hijo, pero yo te digo hoy, padre, ten mucho cuidado con la decisión que vas a tomar, porque esa decisión va a afectar a tus niños y les va a generar una herida en el corazón. El Señor te está diciendo hoy a través de Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Padre, vence el mal con el bien. Tú necesitas ayuda. Tú necesitas a Cristo en el corazón, necesitas escuchar con fe. Él ya pagó la maldición. Tú tienes que llegar, recibir con fe la palabra. Porque hoy el Señor está haciendo una súplica. Llega y dice: volveos a mi represión,
He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Esa fue una realidad. No bastaba ir a una iglesia. Lo que necesitaba era creer con fe que Cristo en realidad estaba vivo, que había muerto por mí. Y el día que lo hice con fe, ese día fui bautizado en su espíritu. ¿Qué recibí de él? Me empezó a gustar la palabra de Dios, me gustó empezar a leer, me gustó empezar a orar, pero también me gustó empezar a cerrar mi boca. Todavía hay cosas que tiene el Espíritu Santo que corregir en mí, es una verdad. Pero yo, por el Espíritu Santo, estoy aprendiendo que yo tengo que ser coherente con la palabra de Dios, porque si digo que lo amo, tengo que caminar como Él caminó. Y ese es el testimonio que tiene una iglesia. La iglesia va a perder siempre que utilice el mal para ir contra el mal. La iglesia pierde. El mal no se acaba con el mal, se vuelve más fuerte. La única forma de vencer el mal es con el bien, y eso se llama bendición. Por eso el Señor te da la promesa de Abraham, para que tú con el bien puedas apagar el fuego del conflicto, para que tú con el bien puedas corregir a tus hijos, para que tú con el bien puedas levantar siervos y siervas de Dios, coherentes a Dios, porque no hay cosa más fea y absurda y horrible que ser incoherentes nosotros como cristianos, de decir que no se tiene que hablar mal y estar hablando mal de la gente. Hoy el Señor nos está hablando y está suplicándonos al corazón. Nosotros somos su imagen, tenemos derechos en Él, pero tenemos obligaciones. Dice la palabra en 2 Corintios 5:20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y hoy el Señor, yo no sé a quién, de pronto a todos, hoy el Señor está hablando y está diciendo: reconcíliate conmigo. Si tienes una historia difícil con tu padre, el Señor te da el bien para que tú lo perdones por el Espíritu Santo. Pero tú lo tienes que decidir. Pero tú tienes que decidir el perdón. Yo le dije al Señor: no puedo perdonar a mi esposa, no puedo. Y era una de mis primeras oraciones: no puedo. Y a lo mejor ella también. Y el Espíritu Santo llegó a darme el perdón. Hoy no solo la amo, hoy me encanta estar con mi esposa, pero mi historia con ella no fue así antes. ¿En qué momento estás tú? Le voy a invitar al pastor Eduardo que pueda subir, por favor. ¿En qué momento estás tú, iglesia? ¿En qué momento están tus hijos, tus amigos? Lo fácil es seguir al mundo. La fácil para mí era seguir tomando licor, era seguir huyendo de mis responsabilidades. Esa era la fácil, irme con mis vicios. Eso me daba un doping temporal. Pero no es la más inteligente, porque tu descendencia va a hablar mal de ti. La eternidad, tu nombre será pisoteado. Y yo les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar con el pastor. Y si alguien de los que están en esta sala quiere venir a traer esa carga, como me tocó a mí, y decirle: Señor, yo por el Espíritu quiero ser un mejor padre. O simplemente yo por el Espíritu quiero honrar a mis padres. Yo les voy a invitar que abran su corazón. De pronto estás en esa incoherencia cristiana que hablas, pero no cumples. Que dices que eres, pero que no. Y los que quieran venir acá adelante, quiero orar por ustedes. Quiero que pasen, quiero que oremos todos juntos. Y vamos a levantar la voz todos a una.
Yo les voy a pedir por esos niños que sufren también. Bienvenidos, bienvenidos. Eso, pasen. Pasen, 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 pasen. El Señor me perdonó. Según la ley de Moisés, yo debería estar muerto porque lo que yo hacía tenía pena de muerte. El Señor me perdonó y el Señor quiere perdonarte a ti. Si tú luchas con algo que te parece difícil, no hay nada difícil para Él, no. Porque su amor es grande. Esa canción es la verdad. Esa canción me pasó a mí. Me llevaba a la iglesia una, me llevaba a la iglesia dos, yo salía igual. Pero un día me hizo entender que tenía que creer con fe y todo cambió. Ya la iglesia no era un sitio nomás ahí para ir. Empecé a tener una comunión con Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que tú amas a este pueblo. Hay muchos que aún no te conocen y yo te pido por ellos, Señor, que seas tú levantándolos, sanándolos. Señor, tu palabra dice que si nos falta sabiduría, que la pidamos a ti, Señor. Y hoy estamos acá, este pueblo ha pasado adelante a pedir sabiduría, Señor. Ellos quieren mejorar, ellos quieren cambiar. Y tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Padre. Tú no lo desprecias. Señor. Bendíceles, Padre, bendíceles su fe, bendíceles su corazón. Restáurales, Señor. Si tienen una mala experiencia con papá, Señor, restáurales. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que tú los traerás y los lavarás con agua limpia y les pondrás en ellos un corazón nuevo y tu palabra estará en ellos. Eso lo hiciste conmigo y yo te ruego por cada uno de ellos, Padre. Tú te llevaste la maldición que los consumía, Padre. Ahora lo creemos y dígale usted con sus propias palabras: yo creo que esa maldición se va. Yo necesito el Espíritu Santo para perdonar. Yo necesito el Espíritu Santo para abandonar estos vicios. Yo necesito tu poder. Yo necesito tu poder. Yo necesito tu poder. Oh. El Espíritu Santo sanando, restaurando los corazones. Aquí hay padres, hijos con sentimiento de culpabilidad, Señor. Ven a sanar los corazones. Ven a traer consuelo, ven a traer palabra de aliento. En el nombre de Jesús oramos por cada familia representada, por cada padre que está lejos de su hijo, por cada hijo que ha sido separado de su padre, Señor. Tú vienes a ser un padre para nosotros también, Señor. Oramos por tu Espíritu Santo, sanando las heridas en los corazones, sanando las heridas, sanando la familia, restaurando, trayendo amor, paz, consuelo, unidad. En el nombre de Jesús, que tu amor pueda inundar nuestras familias, que tu amor pueda inundar nuestras vidas.